Hola, buen día. Espero que todos, todas estén muy bien. Bueno, les dejo este video para complementar, como les había comentado, los materiales que tienen subidos a la plataforma sobre el texto de Durkheim, las reglas del método sociológico y específicamente los apartados que tienen seleccionados para su lectura, que son el prefacio a la segunda edición y el capítulo uno. La idea es recuperar algunas frases, algunas oraciones, algunas ideas centrales del texto para acompañar la lectura. Em, Ustedes habrán visto que en el prefacio a la segunda edición, Durkheim lo que hace, digamos, justamente el libro se editó una vez y en la segunda edición el autor responde a algunas críticas que fueron realizadas a su teoría. Entonces van a ver que el prefacio parecería que está como escrito en un tono de fundamentación y de respuesta a críticas que fueron realizadas. Me parece importante señalar que en ese prefacio a la segunda edición, Durkheim tiene una idea y plantea una idea muy central que es que la vida social está hecha de representaciones, ¿no? Allí uno podría pensar que para Durkheim lo social son justamente representaciones, y ahora vamos a ver en detalle qué significa que la vida social esté hecha de representaciones. El prefacio está dividido como en tres secciones o tres temas principales. La primera sección o la primera idea importante para resaltar en este primer apartado es que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, observadas desde afuera, ¿no? Es decir, en estas primeras ideas que Durkheim plantea al inicio del prefacio, se plantea justamente una postura metodológica. Como yo, socióloga, yo, investigador, investigadora del mundo social, tengo que posicionarme respecto de mi objeto de estudio, que es la sociedad, que es la vida social. Y entonces Durkheim va a decir que necesitamos pararnos frente a nuestro objeto de estudio con una actitud mental, y esa actitud mental consiste en despojarnos, liberarnos de las prenociones, es decir, todo lo que nosotros, nosotras ya sabíamos sobre ese objeto particular que estamos estudiando, tenemos como que dejarlo de costado, liberarnos de las ideas previas que tenemos acerca de ese mundo social, ¿no? Aquí hay una intención muy importante de despojarnos del conocimiento previo que tenemos acerca del mundo social. Tenemos que posicionarnos como investigadores, investigadoras, frente a esos objetos como si fuesen cosas desconocidas, ignoradas, y las representaciones previas que tenemos acerca de esos objetos carecen de toda validez científica. Aquí un poco aparecería como la crítica al conocimiento de sentido común, porque, digamos, el sentido común que tenemos acerca del mundo social nada nos puede aportar al conocimiento científico de ese mundo social. Es decir, que como investigadores, como investigadoras, la primera actitud que tenemos que tomar ante nuestro objeto de estudio es despojarnos de todo lo que ya sabemos acerca de ese objeto. Em, Eso por un lado, ¿no? Es decir, despojarnos de las prenociones. Dice Durkheim, la vida social está hecha de representaciones. Esas representaciones, sean individuales o colectivas, no se pueden estudiar más que a condición de estudiarlas objetivamente.
Aquí, si prestan atención, hay una continuidad o hay un eco del texto de Gulner, ¿sí? La objetividad está dada por la neutralidad que el científico, la científica social asume respecto de su objeto de investigación. Yo tengo que dejar por fuera todos mis valores, todo lo que yo ya sé acerca de ese objeto de investigación para poder comenzar la investigación y dejar de lado esas representaciones previas acerca de mi estudio, de mi objeto de estudio, significa ser objetivo. De hecho, allí Durkheim enuncia una regla que dice el sociólogo debe ponerse en el estado de ánimo de los físicos, químicos y fisiólogos cuando se adentran en una región no explorada del conocimiento científico. Es decir, que si aquí volvemos, si recuerdan el texto de Gulner, a la relación sujeto-objeto de investigación, siendo el sujeto quien investiga y el objeto la realidad estudiada, Durkheim estaría tomando como modelo el método de las ciencias naturales, es decir, la actitud que tiene que tener el sociólogo hacia su objeto es la misma actitud que tienen los científicos, las científicas que investigan la naturaleza. Y esto es no contaminando ese objeto de estudio, tomando una distancia respecto de ese objeto de estudio y tratando ese objeto como si fuera una cosa. Luego en Gulner justamente vimos que hay una crítica a esta postura, eh, porque la vida social es más que una cosa, ¿no? Pero bueno, aquellas posiciones que se guían por la perspectiva de las ciencias naturales, las posiciones dualistas, recuperan esta idea de que el investigador tiene que tomar distancia, ver su objeto desde fuera y liberarse de todo el conocimiento previo y de todos los valores que tiene respecto de ese objeto. Aquí también va a aparecer una frase muy importante en esa primera parte respecto de las motivaciones de las acciones, que es algo que, como veremos, en Weber es central. Em, Durkheim toma una posición explícita respecto de que las motivaciones que puedan tener los individuos al actuar eh, no son algo que el investigador en ciencias sociales o el sociólogo o la socióloga puedan recuperar o analizar o investigar. A Durkheim no le interesan los motivos de las personas y cuando hablamos de motivos uno podría decir, responden a la pregunta ¿por qué una persona actuó como actuó? Y allí emergen los motivos de su acción. Durkheim no está interesado en las motivaciones porque dice que de las motivaciones no se pueden discernir los actos colectivos, ¿sí? Entonces, aquí también, en términos metodológicos, hay un posicionamiento muy importante respecto de el interés por las acciones subjetivas, el interés por las acciones sociales. A Durkheim no le interesan las acciones sociales en términos de motivaciones, no le interesan los motivos que puedan tener las personas en el mundo social que las orientan a actuar, simplemente le interesan los hechos sociales entendidos como cosas y como representaciones colectivas. Eso por un lado, digamos, esta idea de metodología, cómo separa el investigador, el sociólogo, la socióloga frente a su objeto de investigación. Desde afuera, objetivamente, como los científicos de la naturaleza, digamos, como las ciencias naturales, y no hay un interés en las motivaciones de los individuos. Otro elemento que aparece allí en el texto es la característica de los fenómenos sociales como externos a los individuos.
Dice, y aquí recuperando frases que me parece que son interesantes y que pueden subrayar en el texto, dado que la sociedad está compuesta por individuos, parece de sentido común que la vida social tiene sustrato en la conciencia individual. Esto no es así, ¿no? Es decir, que parecería que como en la sociedad somos individuos, los que la componemos, parecería que hay que ir a buscar la causa o el fundamento de la sociedad en esos individuos o en esas conciencias individuales. Sin embargo, para Durkheim esto no es así. Aquí aparece una idea muy importante que vamos a ver también en funcionalismo. Dice, la vida social está en el todo y no en las partes. Recuerdan que lo habíamos mencionado con Portantiero, esta idea de todo partes que caracterizó a lo que se denominó reacción conservadora, ¿no? Que pensaba la sociedad como un organismo, la vida social vinculada al todo y no a cada parte. Bueno, Durkheim recupera un poco esta idea del todo y las partes, y luego también vamos a ver esta misma lógica en el funcionalismo. Es decir, que la vida social, eh, para analizar la vida social tenemos que ver el todo y no cada parte individualizada. Aquí hay un ejemplo que es bastante ilustrativo y es la idea del bronce. Dice, la dureza del bronce no está en el cobre, el estaño y el plomo por separado, ¿no? Y aquí relaciona el bronce como la sociedad y el cobre, el estaño y el plomo como si fuese cada individuo. La dureza del bronce no está en cada parte individual, sino en la amalgama, ¿no? Por eso muchas veces se va a mencionar la idea de amalgama social. Es algo que es algo nuevo que se da de la fusión, de la amalgama de esos componentes individuales, del mismo modo para la sociedad, para el análisis de la sociedad, lo importante está en el todo y no en las partes individuales. Sino en lo que surge de la amalgama de esas individualidades. Pero a Durkheim no le interesa ir a ver ni motivaciones ni conciencias individuales. Lo que le interesa es esto nuevo que surge de la amalgama de las individualidades. Entonces va a decir que la sociedad es una síntesis sui generis, es algo nuevo que emerge y que difiere, es algo diferente de las conciencias solitarias, individuales. Estos hechos, dice, específicos residen en la sociedad misma y no en sus partes, en sus miembros. Otra vez aquí la idea de todo parte. Son exteriores a las conciencias individuales. Recuerdan, esta idea de exterioridad tiene que ver con que ya encontramos esos hechos sociales, esos fenómenos sociales formados cuando llegamos a la vida social, y en ese sentido son exteriores, se nos imponen también y son coercitivos. Dice, la mentalidad de los grupos no es la de los particulares y tiene sus leyes propias. Dice, es necesario comprender la forma en que las sociedades se representan a sí mismas, los símbolos que utilizan. Aquí habíamos dicho que la vida social está hecha de representaciones, ¿no? Y Durkheim va a estar interesado justamente en esto, en las representaciones que la sociedad hace de sí misma, en los símbolos compartidos socialmente, ¿no? Y que son exteriores a los individuos y que son algo nuevo, que supera las conciencias individuales. Entonces va a decir que el hecho social son formas de hacer o de pensar que ejercen sobre las conciencias individuales una influencia coercitiva. Es decir, que los hechos sociales se nos imponen. Eh, Se mencionaba en las clases
grabadas en los materiales subidos por la cátedra esta idea de que en Durkheim no existe prácticamente la libertad individual. El individuo nace en un mundo social y los hechos sociales, esas formas de pensar, de hacer, de sentir, se nos imponen a los individuos. Es importante también pensar que estos hechos sociales tienen un aspecto vinculado a la moral, es decir, que el hecho de su influencia coercitiva, es decir, que se nos imponga, que lleguemos a la sociedad y los hechos sociales ya estén allí y cada uno de nosotros, nosotras, tengamos que hacer como esas formas que nos impone esta sociedad, tienen que ver con el prestigio con el que se hayan embuidas, por decirlo de algún modo, investidas esas representaciones. Es decir, que eh, son coercitivas porque tienen prestigio para la sociedad y son parte de la vida moral de esa sociedad, dice Durkheim. Es decir, que nos ajustamos a ellas, a esas representaciones, porque son las representaciones dominantes de nuestra sociedad y están vinculadas a la moral. Em, Allí entonces aparece muy central la idea de la supremacía moral y material de las instituciones sociales y por eso su poder coercitivo. Em, Vamos a otra frase. Dice, el individuo las encuentra ya formadas y no puede hacer que no sean o que sean de modo distinto a lo que son, está obligado a tomarlas en cuenta y tanto más difícil es para él modificarlas. Esto es interesante y tiene que ver con esta idea de libertad. Es muy difícil, dice, modificar los hechos sociales, las representaciones sociales que ya encontramos en el mundo social con nuestra llegada, porque forman parte de la supremacía moral de la sociedad. Em, entonces, dice, se puede llamar institución, y aquí aparece, como se menciona en la síntesis, en el PDF que tienen subido con los materiales, la sociología es una ciencia de las instituciones, de su génesis y su funcionamiento. Entonces, aquí también en este prefacio van a encontrar la definición de institución, ¿no? Se llama institución a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad. ¿Sí? Tiene que ver con estos hechos sociales que menciona Durkheim. Hay allí también una frase interesante en el prefacio que hace referencia, la van a encontrar, pero como siempre mencionamos, cuando leemos un texto hay debates atrás de esos textos o de esos párrafos que muchas veces desconocemos. Y hay en el texto, en el prefacio específicamente, una crítica a los postulados de la Ilustración. Les voy a leer el párrafo que realmente es muy interesante. Dice, al hombre le disgusta renunciar al poder ilimitado que durante tanto tiempo creyó tener sobre el orden social. Y por otra parte, le parece que si de verdad existen fuerzas colectivas, está condenado por necesidad a sufrirlas sin poder modificarlas. Es interesante, bueno, continúa el párrafo, es largo, pero recuerdan que en el texto de Portantiero se menciona, se hace referencia a esta idea de que la sociología surge en cierta forma, discutiendo con los postulados de la Ilustración, específicamente esta idea de la libertad absoluta que tiene el individuo para transformar y criticar las instituciones, digamos, son estas ideas filosóficas que motivan la revolución burguesa, y Durkheim está en contra de estas ideas, ¿no? Dice, vamos a otra parte de esta frase.
Dice, este deplorable prejuicio se mantiene con obstinación en la sociología, ¿no? Fíjense el posicionamiento que tiene Durkheim respecto de este deplorable prejuicio que es el pensar que el hombre, bueno, las mujeres, tenemos un poder ilimitado para transformar el orden social, ¿no? Volvemos a la idea de orden social, como centro, ¿no? En el corazón de las ideas de Durkheim, ¿no? En un contexto, por supuesto, de crisis. Entonces, van a encontrar allí en ese prefacio este comentario vinculado al texto de Portantiero, donde se mencionaba que la sociología surgía un poco en debate con los presupuestos de la Ilustración. Bueno, vamos al capítulo 1. Bueno, tenemos entonces las definiciones antes de avanzar en el capítulo 1. La sociología, ya dijimos, es ciencia de las instituciones y es la ciencia que estudia los hechos sociales. ¿Qué es un hecho social? En el capítulo 1 son formas de hacer, pensar y sentir, dice, exteriores al individuo, es decir, objetivas, dotadas de un poder coercitivo por el cual se le imponen. Recuerdan que también habíamos mencionado en Berger y Luckmann que las instituciones o los procesos de institucionalización, una de las dimensiones es la objetividad. En Durkheim es la única dimensión. Las instituciones, los hechos sociales son externos y coercitivos. Recuerden siempre esas dos características, es importante que las tengan en cuenta para cuando uno intenta decir o hacer referencia a la objetividad de los hechos sociales, tiene que hacer referencia a estas dos características que son externos y coercitivos. Esta coacción, dice, puede ser directa o indirecta. Cuando estoy totalmente de acuerdo con las instituciones sociales o con las representaciones de mi sociedad, esa coacción no se siente porque yo hago lo que la sociedad me indica. Sin embargo, se afirma, dice Durkheim, en el momento en el que intento resistir esas instituciones, ¿no? O resistir esas formas de hacer, pensar o sentir. Entonces puede aparecer una sanción formal o, digamos, en el caso que, digamos, mi acción no se corresponda con lo que la sociedad espera de mí, entonces allí puede haber una sanción legal incluso, cuando no sigo las normas sociales, cuando no sigo las formas de hacer de mi sociedad, pero también puede ser una mirada de desaprobación o, digamos, un comentario de otra persona que considera que mi acción no se corresponde con lo que la sociedad espera de mí. Es decir, que hay muchas formas en las que podemos sentir esa coacción social. Aquí también aparece la idea de que los hechos sociales no deben confundirse con los fenómenos psíquicos, no es lo mismo la sociología que la psicología, porque la conciencia individual no tiene nada prácticamente que decirnos respecto de los hechos sociales. Otra vez me parece interesante esta metáfora o este ejemplo de la dureza del bronce, ¿no? Me parece muy ilustrativo de esta idea de que el todo es superior a las partes. Es decir, que la sociedad es superior a las conciencias individuales. Otra vez repite en el capítulo 1, no tiene por sustrato al individuo, sino a la sociedad. Dice, puede ser la sociedad política, grupos parciales, confesiones religiosas, corporaciones profesionales. Y estas ideas o tendencias que tenemos hoy en día no son elaboradas por nosotros, los otros individuos, sino que vienen desde afuera. Esos hechos sociales pueden estar
más o menos cristalizados. Ya hemos hablado de esta idea de cristalización, es decir, cuando los hechos sociales cobran dureza. Pueden estar cristalizados en reglas jurídicas, por ejemplo. eh, Cualquier regla jurídica que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de la propiedad incluso con la defensa de la vida, son hechos sociales que se han cristalizado en papel y que nos indican cómo tenemos que actuar en sociedad, que relacionarnos con otras personas. Si yo cometo un delito contra la propiedad privada, la sanción social va a llegar en forma de ley, ¿no? Pero digamos, este es un grado máximo, ¿no?, de cristalización. Por ejemplo, dice las reglas jurídicas, las morales, los dogmas religiosos, los sistemas financieros, son todos cristalizaciones de hechos sociales. Pero, digamos, pueden estar menos cristalizados, es decir, que no hace falta tener los hechos sociales en el código, por ejemplo, civil o comercial, sino que también hay hechos sociales que tienen un grado de cristalización menor. Allí hablan de corrientes sociales, por ejemplo, cuando estamos en una asamblea y nos dejamos llevar por esta corriente colectiva, ¿no? Entonces dice, bueno, individuos generalmente inofensivos reunidos en manada pueden dejarse arrastrar por actos de verdadera atrocidad. Es decir, que la objetividad, la dureza de los hechos sociales, no solo tienen que ver con que están plasmados en una ley, sino con fenómenos de carácter colectivo que pueden no estar cristalizados. Y esa cristalización hace que se nos impongan. Entonces es interesante el proceso a través del cual se nos imponen, que es el proceso educativo, dice Durkheim. Aquí también aparece alguna relación con Berger y Luckmann, y me parece importante traer la cita que dice que la educación consiste en el esfuerzo continuo para imponer al niño los modos de ver, sentir y obrar que él no hubiera adquirido espontáneamente, ¿no? Mediante el proceso de educación se nos imponen estas formas de hacer, de pensar y de sentir, que son las formas legítimas de nuestra sociedad, son las moralmente correctas, son las que tienen un prestigio social y por eso tenemos que cumplirlas. Es el proceso educativo el que inculca al niño, a la niña, estos hechos sociales. El objetivo de la educación, dice Durkheim, es hacernos seres sociales, ¿no? Si bien no lo analiza aquí en profundidad, es interesante porque, bueno, recupera esta idea de la educación como el medio a través del cual nos transformamos en seres sociales e incorporamos estas formas de hacer, de pensar y de sentir que nos impone la sociedad. Em, bueno, entonces, también allí aparece una idea que tiene una característica más, perdón, que dice que los hechos sociales son generales porque son colectivos, pero no son colectivos porque son generales. Es interesante porque la generalidad aquí alude otra vez a la idea de sumas de individualidades, pero esto no es una suma de individualidades, sino que es algo que surge por sobre encima, por sobre esas individualidades, y se torna obligatorio, ¿no? Aquí otra vez la dureza del bronce, ¿no? Esa dureza del bronce tiene que ver con algo que surge superior a esas generalidades, a esas sumas de individualidades. Y por último, allí en el capítulo 1 define al hecho social como toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también
el que es general en la extensión de una sociedad determinada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Aquí también hace referencia a la estadística como forma privilegiada de acceso, em, a estas manifestaciones de la vida social que son los hechos sociales. Bueno, espero que el video haya aportado algunos elementos más para la comprensión del texto y les mando un saludo y espero que sigan muy bien.